pero en el béisbol hay gente que va a ver el partido de béisbol y se ponen a comer en un restaurante del campo y hay gente de espaldas al partido. Y a veces cuando yo digo fútbol, no se cabrean, pero me dicen que no, que es soccer. El transporte público no existe, es el primer cambio que encontré. Y uno de los problemas también que me he encontrado aquí es el tema de las tormentas, tornados. Bueno, Ruchi Bonet, jugador del Tulsa de la USL de Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Bueno, un placer. Bienvenido al canal de Migrantes del Balón. Y bueno, tú ya eres viejo conocido, ¿no? Ya has estado por aquí en alguna que otra ocasión. No desde que te fuiste a Estados Unidos. ¿Cómo te va por allí? Porque supongo que ahora mucha gente, ¿no? Te estará preguntando por cómo te va, etcétera, porque ahora lo hablaremos. Se dan varias circunstancias que han puesto al fútbol de Estados Unidos en el escaparate de prácticamente todos los medios de comunicación de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, a ver, yo creo que ya desde los últimos años ya hay jugadores muchos jugadores españoles, entre ellos, que van viniendo a la MLS o a la USL, que es la liga que estoy yo. Y sí, aquí el fútbol está creciendo, igual no al ritmo que creció en países europeos, pero está creciendo cada vez más hay gente más interesada, cada vez hay más gente que está invirtiendo dinero y bueno. Y es un sitio pues que yo creo que va a seguir creciendo y aparte ahora con el impacto de la llegada de Messi o Busquets y más jugadores que van a venir, pues cada vez hay más gente de Europa o de otros países que quieren venir aquí. Sí, sí, sí. Lo decía ahora en Tulsa de la USL, que es así como la segunda categoría del fútbol de Estados Unidos, aunque es verdad que no hay ni ascensos ni descensos. Ahora ahondamos un poquito más, pero ya de primera, cuando uno ve la competición y ve cómo funciona, al final el fútbol es fútbol en todos sitios, pero un poco distinto, ¿no? En Estados Unidos a lo que estamos acostumbrados en Europa, ya solo de primera, de ver simplemente el funcionamiento de la competición. Sí, hay muchas diferencias. A ver, la principal es eso, que no hay ascensos y descensos. Eso lo hace ya diferente, pero bueno, también nosotros son dos conferencias, este y oeste, y el tema es, tú, por ejemplo, juegas contra los equipos de tu conferencia, juegas ida y vuelta, pero entonces contra los equipos de la otra conferencia juegas una vez y te puede tocar en su campo o en tu campo. Entonces, claro, eso es un poco ya es diferente. O sea, ya no juegas, o sea, porque si no serían, creo que son 24 equipos, no juegas en casa y fuera contra todos los equipos, sino que con tu conferencia sí, pero con la otra conferencia solo juegas un partido. Y aparte de eso, también están los playoffs que se clasifican los 8 primeros de 12. Entonces, bueno, es bastante asequible clasificarte en playoff. Nosotros habíamos estado fuera de las plazas de playoff y ahora estamos dentro y hemos ganado unos cuantos partidos, estamos dentro y es difícil ya salir de ahí. Y el tema también es que cuando llegan los playoffs, bueno, yo no sigo mucho básquet, pero yo creo que es un poco como la NBA, que pues a ti te toca octavo, pues te la juegas a un partido en el campo del primero. Y claro, ahí yo creo que tiene mucho más a perder el primero que el octavo, ¿no? Sí, Porque sí. claro, la presión de decir, ostras, he hecho una liga fantástica, he quedado primero, pero llega el octavo que no tiene nada que perder, viene a mi campo y cuidado. Y me han explicado, de hecho, muchos compañeros me han explicado casos de equipos que habían quedado primeros sobrados de puntos y claro, cuando llegaban los playoffs, pues cuidado, porque puede ganar cualquiera la liga. Sí, sí, de hecho recuerdo un caso hace no mucho que tuvimos de un par de españoles, Santi Moar y John Vaquero, con Phoenix Rising, que creo que durante la temporada regular arrasaron, eso era una locura, pasaban por encima de cualquiera y llegaron a playoff y se los cargaron. Al final tiene ese punto de injusticia, pero también ese punto de emoción bueno, que en Europa es poco habitual. Por hablar un poquito, por quien no te conozca, bueno, has jugado por supuesto en el fútbol español, luego jugaste en Islandia, ¿no? En Finlandia también, donde con el KTP conseguiste un acceso a la Veikkausliiga, que es la primera división de Finlandia. En primera también jugaste para el Oulu y el Inter Turku, si no recuerdo mal. Y
Ya en febrero de este mismo año, de 2023, da el salto a Estados Unidos. Cuéntame un poco cómo se gesta ese cambio de Finlandia a Estados Unidos, porque entiendo que entrar en un país y en un fútbol como el estadounidense tampoco debe de ser muy fácil, ¿no? Bueno, mira, si, al final te voy a contar un poco cómo fue la situación. Yo tenía un año más de contrato en Inter Turku, ¿no? Habíamos hecho una temporada, bueno, creo que por lo que los objetivos del equipo igual nos quedamos un poco a las puertas de entrar en Europa, de tal, pero bueno, jugamos competición europea, llegamos a la final de Copa y creo que en general, y pues ya después de 3 años en Finlandia necesitaba un cambio y tenía un año más de contrato, pero se lo comenté al club y el club lo entendió, que en eso fueron, estuvieron sensacional y me dejaron salir. Yo no tenía nada cerrado con nadie, o sea, no fue una cosa, sino simplemente sentía que ya no debía seguir. Y nada, estuve pues noviembre, diciembre y hasta finales de enero, pues mirando opciones. Me salieron algunas opciones, pero no creo que fueran mejores que donde estaba en Inter Turku, entonces pues no tiraron hacia adelante, o bueno, ya sabes, a veces salen opciones, pero al final no se concretan. Ujú. Y bueno, llegaba a finales de mercado, yo llevaba un tiempo que ya había acabado con mi anterior agente, y hablando con un amigo me dijo, ostras, yo tengo tal, un contacto en Estados Unidos, tal, y bueno, un representante. Y bueno, le escribí a este representante y de un día para otro me dijo, ostras, creo que tu perfil puede ser interesante en la USL y creo que podríamos mirar algo. Y nada, al día siguiente pues tenía esta oferta de Tulsa. Y bueno, fue bastante rápido la negociación. Fue un poco, pues claro, la diferencia horaria hacía difícil negociar, porque claro, cuando ellos se ponían, yo estaba durmiendo. Y claro, tuve un par de noches que siempre lo cuento que claro, no dormí porque dije, quiero cerrarlo. Estaba tan nervioso porque quería cerrarlo, porque claro, llevaba 3 meses sin equipo, es difícil, igual me había esperado demasiado. A veces quieres aguantar hasta que te sale la opción buena y a veces igual te arriesgas demasiado. Claro, yo digo, no, esto tengo que cerrarlo porque ya llevo 3 meses sin equipo, está siendo duro ya y que estuve un par de noches que no dormí para cerrarlo todo. Y bueno, al final pues lo cerré y fue todo muy rápido, pero muy lento a la vez, porque lo cerré muy rápido, pero claro, aquí en Estados Unidos el tema de visado es muy complicado. Ujú. ¿No? Entonces, claro, yo iba a volar, pero luego nos dimos cuenta, el club quería como que yo empezara a entrenar y luego ya hacerme el visado, pero mi idea, o sea, pero luego hablando con el club dijimos, ostras, lo mejor es que te quedes allí y consigas el visado, ¿no? Que te quedes en España y consigas el visado. Y bueno, claro, yo empecé el proceso 2 semanas hasta que te procesan la visa. Luego, después de esas 2 semanas, tienes que tener una entrevista, tienes que ir a Madrid. Tal. Bueno, pues pasaron esas 2 semanas, yo no fui a Madrid, sino que me fui a Noruega. Y hice esa entrevista, no la hice en Madrid, sino que la hice en Noruega. Entonces me lo procesaron más rápido porque, por eso, fui allí porque los tiempos eran más rápidos. Y al final, pues llegué aquí a Estados Unidos a principio de marzo y me dio para jugar el primer partido, que era el 8 de marzo en Miami. Y claro, fue todo muy rápido. Hice una semana de pretemporada y ya el primer partido jugué titular. El equipo también tenía necesidades. Y nada, y desde allí, pues ya llevo aquí casi 5 meses, 4 meses y medio, 5, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué preguntan en la entrevista? Me surge curiosidad con ese tema. No, no, simplemente, pues es una entrevista muy corta, ¿no? Te preguntan por qué vas a Estados Unidos, cuál es tu función y nada, simplemente pues digo eso, soy futbolista profesional, voy allí a intentar ganarme la vida, jugar en USL y bueno, ellos también tienen un montón de papeleo que miran y tal y simplemente pues nada, es una entrevista muy corta, digo, fui a Noruega solo por 2 minutos, o sea, la entrevista fue 2 minutos. Ya, ya. Pero igual hacerlo por Madrid me hubiera llevado igual 2 semanas más. Y Ujú. sabía que si no llegaba al primer partido Me la jugué un poco porque a veces, si no has vivido o trabajado en ese país, si igual no sé, les da que te dicen, pues no tienes que hacerlo en España. Pues entonces hubiera tenido un problema. Ya. Pero no, al final me lo aceptaron y nada, y principios de... yo tenía un amigo en Noruega también que me ayudó, entonces todo fue más fácil. Sí, 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 sí.
En Estados Unidos, bueno, aquí fútbol, allí soccer, yo creo que cada vez se está hablando más de fútbol, ¿no? Por lo menos por lo que parece que muchos equipos que cuando se fundan o cambian su nomenclatura es fútbol club en vez de soccer, tal, no sé qué. ¿Tus compañeros, la gente allí en Tulsa habla de fútbol o de soccer? Yo te diría que aquí sigo escuchando mucho soccer, ¿eh? Sí. Y a veces cuando yo digo fútbol, no se cabrean, pero me dicen que no, que es soccer. Sobre todo, igual en el ámbito directamente del fútbol, no tanto, pero la persona americana media, Ujú. es que si dices fútbol, entienden American Football, porque es fútbol americano, porque para ellos bueno, ahora mismo yo creo que es un deporte que está por encima del, no sé ya a qué nivel estaría, porque el fútbol ha ido creciendo mucho, pero el fútbol americano está por encima. Entonces, claro, para un aficionado medio, para los que estamos en el mundo del fútbol, pues sabes que cuando dices fútbol, pues te refieres al fútbol, no al fútbol americano. Ya. Pero para un americano, pues si le dices fútbol, él se va a pensar que es American Football. Entonces, según en qué conversaciones tienes que decir soccer, porque si no, no te van a comprender, ¿sabes? Ya, sí, 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 sí. Y a nivel futbolístico, ¿has notado mucha diferencia entre el fútbol de Finlandia, que es de donde vienes tú, o bueno, incluso el fútbol español, que también tiene experiencia aquí al nivel de la USL? ¿Hay mucha diferencia a nivel futbolístico o no? Sí, sí, yo te diría que sí. Yo creo que, a ver, generalizando mucho, ¿no? Al final es la típica pregunta. ¿Y el nivel qué tal comparado? Es muy difícil a veces comparar porque hay muchos equipos en cada liga y tal, pero yo creo que en Finlandia los equipos estaban quizás más organizados tácticamente y veías igual mejores presiones, mejores salidas de balón, no sé, igual profundizaban más a nivel táctico, ¿no? No solo en Finlandia, sino en Europa en general. Y aquí, pues te encuentras jugadores que físicamente muy fuertes, te encuentras jugadores técnicamente buenos, pero a nivel táctico, tanto individual como colectivo, yo creo que aún les falta por evolucionar. Y creo que hay mucho margen de mejora en este sentido. Pero al final, también es un país tan grande que es fácil encontrarte buenos jugadores a nivel técnico y a nivel físico. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Y surgen. Ahora, a nivel táctico hay mucho margen de mejora. También yo creo que pasa, bueno, porque cada vez se invierta más, también que vengan entrenadores de fuera, nuevas ideas, lo de siempre. Sí, sí, sí. De hecho, ahora en un rato hablaremos un poquito de eso, de qué piensas tú y cómo harías para que el fútbol estadounidense evolucionara. Ahora lo hablamos. Ya me has comentado tú antes el tema de la liga, de cómo funciona, las singularidades que tiene. Al final lo comentabas tú antes, ¿no? Una liga de dos conferencias. Muchos equipos al final entran en playoff. 2/3 de la Sí, competición se meten en playoff. sí, sí. Claro, ¿cómo es competir en una liga con estas circunstancias? Porque al final, claro, habrá más presión por no entrar que por entrar. Y luego también los primeros no luchan por el ascenso, tampoco lucháis por competición europea. Los últimos no tienen la presión del descenso. No sé, tienen muchas peculiaridades, ¿no? Sí, a ver, aquí la presión un poco se la pone cada uno, Hmm. porque mi sensación es que desde fuera no se pone tanta presión en cuanto a medios de comunicación, cuanto los aficionados. O sea, al final la presión se la pone un poco cada uno y sí que entiendo que no entrar en playoff, pues para nosotros, por ejemplo, que somos un equipo que en teoría, pues eso, tendría que estar luchando. Al final, es que claro, tú puedes decir, no, mi objetivo es ganar el campeonato y no estás tan lejos. Porque tú puedes quedar séptimo y bueno, si haces unos buenos playoffs y estás un poco de suerte, pues te puede sonar la flauta, ¿no? Entonces, no, al final, aquí el tema de los objetivos es muy relativo. Pero, pero sí que es verdad que yo muchas diferencias las noto bueno, en cuanto al aficionado, pues ellos van al fútbol y ven el fútbol como un espectáculo, como un show. Por ejemplo, en nuestros partidos hay fuegos artificiales cada vez que metemos un gol. O a mí me hace mucha gracia porque yo no lo había visto nunca y no sabía eso, pero antes de los partidos, cada partido suena el himno de Estados Unidos y nos ponemos los dos equipos como si fuera un partido de selecciones. Y nos ponemos los dos equipos, una persona canta a capela el himno de Estados Unidos y todos los jugadores con mano en el corazón y tal.
es una cosa que yo solo he visto en el fútbol de selecciones, y ahí es como, bueno, y fuegos artificiales, cada vez que metes un gol, fuegos artificiales, show, no sé, también en cuanto a marketing, son unos fenómenos. O sea, si vieras nuestro departamento de marketing, es que hay un montón de gente trabajando solo en el departamento de marketing, y te sorprende decir, ostras, la importancia que le dan a esto. Y te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, me gusta ir a ver el béisbol también a veces, y en el fútbol no me fijo tanto, pero en el béisbol hay gente que va a ver el partido de béisbol y se ponen a comer en un restaurante del campo, y hay gente de espaldas al partido, ¿sabes? Y es como, bueno, ellos van a pasar la tarde al béisbol, miro un rato el béisbol, sí, y luego pues como con mis amigos. Es como, bueno, no, si tú te imaginas un partido de fútbol, bueno, béisbol no es tan popular en España, pero tal, la gente va allí, quieren que tu equipo gane, quieren que tu equipo, y si no lo haces bien, te silban, ¿sabes? Si te tienen que animar y todo el estadio haciendo la ola, lo hacen. Aquí es más, bueno, vamos a ver el partido, vamos a disfrutarlo, más un show. Sí. En ese sentido, se habla mucho, yo muchas veces he escuchado hablar sobre la cultura del esfuerzo de Estados Unidos, que se tiene muy interiorizado. En ese sentido, claro, si realmente el fútbol se lo toman como un espectáculo, ganar tampoco será súper tan importante, ¿no? O en ese sentido, ganar, ¿qué importancia tienen ahí en Estados Unidos? Sí, o sea, a ver, yo creo que es diferente, que en Europa, a ver, es que tampoco quiero generalizar, porque hay gente de todo tipo, y hay gente que igual, yo qué sé, sus primeros años han vivido en Europa y luego han venido aquí, y claro, ya eso cambia, pero yo creo que en Europa, o por ejemplo en Sudamérica, bueno, esa pasión por el fútbol ya desde bien pequeño, el ganar o perder y tal, pues se siente mucho más. Aquí pues lo siento un poco diferente, ¿no? No siento que si pierdes sea tanta debacle como podría ser en Europa, ¿no? O en Sudamérica, o donde sea. Pero bueno, al final también eso es un poco cosa de cada uno, cómo se lo toma cada uno. Yo siempre quiero ganar, siempre quiero competir, pero bueno, también pues cada uno es diferente, y te encontrarás todo tipo de jugadores, todo tipo de equipos, así que... Sí. Me refería con lo de la cultura del esfuerzo, claro que si realmente, no que si ganar perdiera importancia, porque al final a todo el mundo le gusta ganar, pero bueno, si hay un buen espectáculo, si la gente ve un 3-4 aunque haya perdido, dice, bueno, pues muy contento, ¿no? Me refería un poco a eso, a que si se van contentos cuando hay espectáculo, o si hay espectáculo pero pierden, se van cabreados, no sé exactamente. Sí. A mí es la sensación eso, cuando he estado, hace poco estuve viendo al Sporting Kansas City allí, que me queda relativamente cerca, y bueno, ahí juega Fontàs, ¿Sí? Andreu Fontàs, sí. Y estuve viendo el partido, y bueno, el equipo que jugaba en casa, el Sporting Kansas, perdió 0-1 tal, no hicieron un partido normal, pero no da la sensación, se acaba el partido y yo qué sé, se levantan los aficionados y empiezan a chillar o a silbar. No, la gente, pues ya está, se acabó el partido, Sí. pero nos lo hemos pasado bien. Hacen también lo de la o sea, como una cámara que graba aficionados en mitad del partido, y uno baila, el otro tal, y te lo pasas bien. A ver, a mí me gusta mucho el juego, ya lo sabes, pero también vas allí, también, bueno, es petardos. De repente, pues enfocan a cámara tal, y uno se pone a bailar. Entonces es como, bueno, es algo más que simplemente jugar, y la gente pues se lo pasa como el que va al teatro o al cine, también a pasárselo bien, a disfrutar. Todavía queda mucho, pero supongo que tú, que es tu primera temporada allí, supongo que con ganas de clasificarte para el playoff, de disfrutar, ¿no? Ya lo has dicho antes, que en esta liga puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, empezamos la temporada relativamente mal, porque al final un equipo nuevo, también una forma de jugar un poco distinta, un poco más europea, ¿no? De presionar arriba, de querer tener el balón, y claro, también entrenadores nuevos, jóvenes, equipo muy joven, y claro, nos ha llevado un poco de tiempo, y una situación un poco complicada al principio, nos ha llevado tiempo, pero al final creo que hemos conseguido ya entendernos entre todos, hemos hecho buen grupo, que también eso, claro, al tener tanta gente nueva, pues te cuesta, ya nos conocemos mejor, en el campo también hemos mejorado lo que teníamos que mejorar, y bueno, también
se han dado estas cosas que son diferentes también en Estados Unidos. Y hicimos cambios de jugadores. O sea, aquí en nuestra liga, si dos equipos deciden, pues nos traspasamos un jugador y te lo cambiamos por este. Pues lo hacen. Y tú, como jugador, por contrato, estás obligado a aceptar. O sea, te tienen que respetar el salario. Y entonces nosotros también hicimos 2 o 3 cambios de jugadores. Y bueno, no es que los que se fueron, que eran buenos jugadores también, no nos hubieran ayudado ahora, pero bueno, los que han venido nuevos también nos están ayudando mucho. Y bueno, hemos hecho esos cambios y el equipo ha ido poco a poco evolucionando, cambiando cosas, y ahora hemos encontrado. También es verdad que estos 5 partidos pues han sido contra equipos que están abajo con nosotros y han sido todos por diferencia de un gol. Pero ahora mismo creo que el equipo está bien y sí, evidentemente el objetivo es clasificarse para el playoff y luego a ver qué pasa. Que ahora que con la llegada de Messi, Busquets, Jordi Alba se va a hablar muchísimo más que nunca de la MLS, habrá futbolistas que digan, bueno, a la MLS igual es difícil llegar, pero a lo mejor puedo llegar a la USL y de ahí ascender a la MLS. Entonces quería saber si tú crees que es fácil llegar de la USL a la MLS o es, a pesar de que son categorías contiguas, si es muy complicado. A ver, hay un tema que primero, lo de ascensos y descensos se está valorando. Uh-huh. Entonces es algo que igual puede ser que no al año siguiente, pero sí que en 2 años pueda empezar a pasar. Entonces ya ahí las oportunidades, ya por ejemplo, de ascender ya son mayores. Luego, es difícil porque los equipos de MLS cada vez hay más dinero y cada vez las plazas internacionales pues las utilizan para jugadores más contrastados, ¿no? Entonces es difícil que tiren de un jugador de USL, pero bueno, nunca se sabe, seguro que hay casos que ha pasado. Es más fácil si llevas más años aquí y te puedes sacar la Green Card y tener nacionalidad mitad americana, mitad española, entonces eso ya no te cuenta como plaza internacional y es más fácil. Pero bueno, yo en la liga que estoy, sigo pensando que es una liga competitiva, es una liga muy profesional, muy seria. Te visitas, bueno, ciudades de todo tipo, yo he estado en Miami, Las Vegas, San Diego, ciudades de este tipo que valen la pena, buenos estadios, va bastante gente a los campos, relativamente bien. Entonces también es una buena liga, pero evidentemente MLS es otro nivel. Sí. Ya lo hemos comentado, ha salido los nombres en alguna ocasión de Messi, Busquets y Jordi Alba, que son sobre todo de los que más se está hablando de los últimos fichajes de Inter Miami. Toda esta atención que se está poniendo en la MLS por este tipo de fichajes, ¿repercute de alguna manera en la USL o es algo que se queda exclusivamente en la MLS? Bueno, yo creo que ayuda a que crezca la pasión en general en Estados Unidos por el fútbol. Y si crece la pasión por el fútbol, habrá más gente que quiera invertir su dinero. Al final, Estados Unidos es un país muy rico, hay un montón de gente que tiene dinero, básicamente. Y evidentemente, pues si toda esa gente cada vez quiere invertir más en el fútbol y cada vez se interesa más por el fútbol y ve que a los estadios cada vez va más gente, porque es verdad, cada vez en MLS, el otro día creo que se batió el récord en un partido de Los Ángeles, sí. Que había no sé si más de 80.000, que juega Ricky Puig en Los Ángeles Galaxy contra los otros, no sé si, no me acuerdo cómo se llama. Contra sí, Los Ángeles Fútbol Club, que juega también Ilyas Sánchez, fue un derbi ahí, que además marcaron los dos ese día. Exacto, es verdad. Sí. Y claro, o sea, se juntó un montón de gente, hay estadios que meten mucha gente y va creciendo. Entonces, a medida que va creciendo la MLS, pues sí, yo creo que también va creciendo la USL. Aquí, por ejemplo, aquí mismo en Tulsa, cada año se está invirtiendo más y más dinero y esto está creciendo. Ahora van a construir una ciudad deportiva. O sea que cada vez más y va a haber muchos clubes que van a invertir más y eso va a llamar mejores jugadores. Sí. Dime la verdad ahora, en las últimas semanas o incluso meses, ¿cuántos jugadores, compañeros te han preguntado, te han dicho, oye, tú cómo llegaste allí, qué hiciste para llegar, qué tal se vive allí? Te ha preguntado mucha gente por esto, por el fútbol, por tu situación, o cómo hacerlo como tú para llegar allí.
Sí que hay. Al final, también haber jugado en bastantes equipos y tal, pues me lleva a excompañeros pues, que me preguntan. No solo me preguntan para venir aquí, sino me preguntan en general cómo veo yo cómo es la liga, quieren información a nivel económico, a nivel profesionalidad, cómo es un poco todo. Y bueno, yo les cuento un poco todo en general. El tema también es que, por ejemplo, para jugadores internacionales, ahora en mitad de temporada es un poco complicado, porque por temas de visado y tal. Otra cosa es que seas Messi o Busquets, que ahí igual te lo arreglan más rápido, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en USL, en nuestra liga, hay un montón de movimiento de entre jugadores americanos, ahora, en este mercado. Luego a final de año es diferente. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, la USL es una liga que una vez entras en el mercado es mucho más fácil moverte entre equipos por el tema de traspasos, ahora cambio de jugadores, ahora tal. Pero sí que me han preguntado muchos compañeros y desde que igual sí que en los últimos meses, semanas ha crecido ese interés. Sí, totalmente. Bueno, hay una cosa que te acerca a la MLS que es haber jugado en el Barça, porque yo no sé, Riqui Puig, Víctor Vázquez, bueno, el propio Messi, Busquets, Alba, ¿quién más? Uri Rosell, no sé quién está más, bueno, obviamente Villa en su día, Ilias Sánchez. O sea, al final, no sé si tú crees que puede ser casualidad o que al final, por el estilo de juego, también es algo que atrae mucho en la MLS, el estilo Barça, o puede ser casualidad también. Bueno, sí, no, a ver, yo creo que es un poco también lo que buscan un poco en Estados Unidos, que al final, que son mucho de, ostras, de ¿cómo te diría? No te diré aparentar, ¿no? Pero el hecho de tener currículum y de decir, ostras, ha jugado en el Barça, ya le da un caché y un crédito que aquí valoran mucho. Hmm. ¿No? Y a diferencia de otros jugadores, igual, que no han tenido oportunidad de jugar en grandes clubes, pues para ellos ya solo el hecho. También al final es todo también marketing. O sea, tú compras un jugador que ha jugado en el Barça y para mucha gente americana, ostras, el Barça lo conoce. Si has jugado con todo mi respeto, en otro equipo, no hace falta decir nombres, pues igual ese equipo ni le han oído hablar. Pero cuando fichas, al final, si ha jugado en el Barça, Riqui Puig ha jugado en el Barça, tal, ostras, eso ya llama la atención de mucha gente, más aficionados. Al final, todo un negocio. Sí, al final también la mayoría han dado el nivel, ¿eh? Porque, por ejemplo, Ilias Sánchez para mí es uno de los o sea, aquí en España no hizo carrera y sin embargo allí ha sido uno de los mejores españoles que ha pasado por la competición. Riqui Puig lo está haciendo muy bien ahora también. Víctor Vázquez ahora menos, pero tuvo también su época dorada allí. Bueno, al final también luego hay que rendir y yo creo que No, no, no. en general todos los españoles, ¿eh? Pero sobre todo esto así con pasado Barça se les da bien No, la, no. la MLS. O sea, por supuesto, aparte de que a mí me encanta la filosofía Barça y Sí, sí, aparte sí, sí. veo mucho jugar a Riqui Puig y tal, pero y me parecen jugadores fantásticos y que encajan. Lo que me refiero es que también ayuda en el sentido de que haber jugado en el Barça pues les da un crédito que aquí en Estados Unidos aún gusta más. Eso es lo No, que me refería, pero no, yo, por ejemplo, Riqui Puig lo veo jugar bastante y tiene nivel sobrado para esta liga y yo creo que es uno de los mejores jugadores. sí, obviamente. Oye, lo de Messi, ¿qué sentido tiene? Porque ha llegado ahora, todavía no ha debutado en MLS, porque ahora se está jugando la League Cup con los clubes de la Liga MX de México, pero creo que son unos 115 minutos jugados, 3 goles, una asistencia al final. No sé, tú que conoces la MLS y que has visto el nivel, el Messi actual, si crees que se puede pasear un poco por la competición. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que va a tener más espacios, va a tener más espacios que igual estaba teniendo en Europa porque bueno, porque aquí los espacios están, hay algunos equipos que a veces se pierden un poco el balance, algunos jugadores pues en las vueltas les cuesta volver, entonces claro, eso abre más espacios y yo creo que él va, bueno, yo creo que va a disfrutar. Él, al final, yo creo que es lo que buscaba también, un poco de tranquilidad, ¿no? Que no tenga esta presión que podía tener en Europa. Yo creo que aquí lo van a adorar, da igual. Y si un partido no marca, no va a salir en los diarios que está en crisis. ¿Sabes lo que te quiero decir? O que está en su peor momento, ni simplemente cada vez que meta un gol lo van a adorar, lo van a.
Entonces, él, pues yo creo que también su idea era ir jugar ahí. Ellos dicen que no, pero yo creo que también la idea era reunirse también juntos y con Busquets, igual con Alba, no sé si Suárez y Iniesta acabarán llegando ahí, pero la idea es también eso, disfrutar, y yo creo que sí que va. Bueno, el Inter Miami, no sé si me equivoco, pero creo que van últimos o no estaban muy bien, un equipo que. Y ahora con su llegada, pues bueno, yo creo que pueden optar a todo. De hecho, la temporada era la siguiente pregunta que te iba a hacer. La temporada de Inter Miami hasta ahora ha sido un auténtico desastre. O sea, van últimos en conferencia, en su conferencia, y ahora, con la llegada de Messi, que al final son jugadores, son veteranos, pero son jugadores muy contratados, y ahora han pasado de ser lo último y ser uno de los peores equipos a de repente se habla de favoritos para ganar la League Cup, la Copa de Estados Unidos, que se van, dicen, al final todavía hay muchos puntos de ventaja, pero bueno, parece que si les da el nivel se van a meter en playoff, y luego, pues, lo has dicho tú antes con la USL, ya una vez que te metes en playoff cualquiera puede ganar. No sé si eso habla, te iba a preguntar, bien o mal de la MLS, que un equipo que estaba tan mal, de repente fiches 2-3 jugadores y por lo menos se hable ya de que puede ganar todos los títulos de esta temporada. Bueno, habla que priorizan un poco más el espectáculo que el mérito deportivo. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque es lo que te he dicho antes. O sea, no tiene sentido desde un punto de vista del mérito que un equipo que quede octavo pueda ganarle al primero, ¿sabes? Y en un partido. Y luego ganar un campeonato. Claro, es un poco ahora el Inter Miami. O sea, no tiene sentido que un equipo que ahora lleva súper pocos puntos, que está haciendo una temporada muy mala, de repente pueda ser campeón y opte a todo. Entonces, claro, eso habla un poco más de lo que ellos buscan, que es un espectáculo, que la gente se lo pase bien y no tanto el ganar o el mérito deportivo. Sí. Queda media temporada, ¿no? Aproximadamente, o más o menos, ¿no? ¿Cuántos goles crees tú que puede hacer Messi en media temporada ahí en Estados Unidos? Bueno, a nosotros creo que nos quedan un poco menos de media temporada. Igual nos quedan, no sé, unos 14 partidos, una cosa así. Creo que son, no sé si son 34. O sea, ¿no? Llevamos 20, nos quedan 14 y luego el playoff. Es difícil decir porque no sabes si. Pero hombre, yo creo que va a ir a ritmo de un gol por partido seguro. Y igual me quedo corto, pero claro, también va a asistir. Bueno, ahora han hecho bastante conexión con Robert Taylor, que es finlandés, que hoy he visto en redes sociales y tal, que todo el mundo hablaba de él. Y bueno, y aparte ya el hecho de tener a Busquets, que le puede filtrar balones y que lo puede encontrar entre líneas, porque al final sí, tienes a Messi, que es el mejor del mundo, pero claro, si no nadie le llega a dar el balón en condiciones, ¿sabes? Entre líneas y tal, sí, por mucho que tengas a Messi, si no recibe balones, es difícil. Y ahora con Busquets, veremos. Y Alba, bueno, la sociedad Messi-Alba en el Barça ya. Claro. Pero bueno, también aquí hay que pensar que la gente se piensa también que Messi se va a pasear. Bueno, hay equipos buenos, hay entrenadores buenos, o sea, que me refiero que no va a ser tampoco tan fácil, y va a haber equipos seguramente que van a intentar contrarrestarlos de la mejor forma posible. Igual vemos algún marcaje al hombre a Messi. Veremos. Sí. Tú que bueno, que te gusta analizar fútbol, que a pesar de que eres joven todavía, ya se ve que va a enfocar tu carrera en un futuro hacia los banquillos y que te gusta analizar, verlo todo, etcétera. Claro, ya hemos hablado antes del nivel de la USL, pero el nivel de la MLS, si trajéramos, que esto ya es muy difícil y seguro que mucha gente te lo ha preguntado y es muy difícil hacer comparativas, pero si traemos la MLS a Europa, ¿a qué nivel crees que estaría los equipos respecto a España, Inglaterra? ¿Habría alguno que pudiera competir en primera o habría que ponerlo un poquillo más para abajo o qué? Es complicado saberlo, pero sí, yo creo que no estaría entre las ligas top europeas, ni mucho menos. Pero también es que, claro, es un contexto totalmente distinto, ¿sabes? Y yo creo que muchos de estos jugadores los pones luego en ligas competitivas y sí que te rendirían, ¿no? Pero claro, aquí en conjunto, pues el fútbol es bastante distinto en general, se vive de otra forma. Entonces, claro, también aquí en MLS hay mucho jugador, pues eso, que ya viene a hacer una gran carrera y viene aquí a retirarse en los últimos 2 años, que no digo que no se lo tome en serio, pero igual no está en su mejor forma, en su mejor momento.
Y eso puede mejorar el nivel de la liga a nivel técnico, pero claro, también lo hace bajar a nivel de ritmo, ¿sabes? Porque te encuentras bastantes, y por eso, por ejemplo, eso a Shaqiri, que está en Chicago Fire, le han criticado bastante en lo que es la crítica que puede haber aquí, ¿no? De que eso, pues que era un jugador que sí, que cuando le dan el balón muy bien, pero que cuando tocaba defender decía, conmigo no cuentes. Y claro, eso hace que a veces, pues lo que te digo, la liga no esté al nivel de una liga europea, porque te digo, porque ahora mismo en Europa todos los equipos te vienen a presionar arriba. Y si tienes un par de jugadores que no te presionan, te tienes que tirar para atrás. Sí, sí, sí. Bueno, un Total, poco eso. totalmente, totalmente. Entonces, en un futuro, ¿vería la MLS, por ejemplo, convirtiéndose en una liga de referencia en el mundo? ¿O crees que para eso tiene que pasar todavía bastante tiempo? Yo creo que lo va a ser. Yo creo que lo va a ser porque cada vez hay más interés por el fútbol y cada vez se van a llevar más jugadores, cada vez van a venir. Igual un poco como lo que está haciendo Arabia Saudí, ¿no? Que ya no solo se lleva jugadores de 33, 34, sino que se están empezando a llevar jugadores de 20 y algo. Y eso sí que realmente ya va a mejorar mucho el nivel. De que cada vez va a haber más inversión, cada vez va a ser más atractivo venir aquí, también porque se vive relativamente bien, ciudades grandes, y cada vez yo creo que va a haber más atracción para jugadores que están en ligas europeas top a venir aquí también. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahora había sido un poco más, pues bueno, jugadores que igual venían más simplemente a cobrar bien los últimos 2 años o a disfrutar un poco más de la vida, y yo creo que cada vez se va a hacer una liga más competitiva, que atrae más gente, que bueno, y que al final pues igual tira un poco más a un modelo más de negocio que a de espectáculo, ¿no? Sí, 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 sí. Aparte de esto, quizá cuidar la cantera, que es verdad que cada vez salen más jugadores estadounidenses y cada vez hay en Europa más futbolistas estadounidenses, pero bueno, para que la liga sea referencia, será fundamental también que el futbolista estadounidense sea también referencia. No sé si en eso, aunque sí que es verdad que están mejorando, no sé, tú que estás allí, ¿cómo se cuida un poco la cantera en Tulsa, en Estados Unidos, un poco en general? Yo creo que ahí, en lo que comentas, es donde hay más margen de mejora. Por lo que he visto, bueno, un poco depende de cada club, pero no hay igual esta idea de cantera que puede haber en Europa, sino, por ejemplo, aquí muchos jugadores que nosotros tenemos vienen de la universidad. Entonces, claro, bueno, el sistema es diferente. O sea, hay muchos jugadores que vienen del fútbol universitario, que les draftean, no sé si esa palabra se puede utilizar, pero que los escogen en el draft, básicamente, y que vienen. Pero claro, nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo tenemos mucho jugador joven, pero que hemos conseguido así, o sea, del draft, no de nuestra cantera. En nuestra cantera sí que tenemos un jugador, un par, como mucho. Entonces, claro, ahí igual hay, no sé, hay que valorar cómo queremos, o sea, para desarrollar la liga y para que siga creciendo la cantera y que cada vez salgan jugadores americanos que se creen aquí, porque hay jugadores americanos buenos, pero que ya están en España o en Inglaterra, algunos. Entonces, claro, yo creo que por aquí hay bastante que desarrollar, pero claro, hay que pensar igual darle un cambio al sistema, y un sistema que lleva años haciéndose, no sé cómo le podrías dar la vuelta. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde hay el margen de mejora, y es donde, por eso te comento que hay mucho margen de mejora a nivel táctico, colectivo e individual. Sí, 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 sí. También el tema de los entrenadores, ¿no? No solo que lleguen de fuera para iluminar un poco a los locales, sino que también los propios locales vayan adquiriendo calidad, que bueno, que sí que ya hay algún entrenador estadounidense a primer nivel, incluso en Europa, etcétera, pero también eso es clave, ¿no? El tener, de hecho, España fue referencia cuando, digamos, que mejores entrenadores tuvo, o mejor, o más se cuidó ese aspecto, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero bueno, tienes un ejemplo en la Premier League. O sea, desde que han empezado a ir entrenadores pues, españoles, alemanes, pues la liga también ha mejorado mucho, porque también obligan a los ingleses a evolucionar. Y esto es un poco la idea, de que en Estados Unidos, pues también. Pues,
A ver, es difícil valorar porque, bueno, cada club es diferente, pero sí que es verdad que aquí también hay la idea muy general de darle bola a los entrenadores de Estados Unidos, que me parece perfecto y tal, pero bueno, hay jugadores, entrenadores también de distintos países que te hagan evolucionar, que te hagan darle una vuelta a las cosas, que traigan nuevas ideas, ¿no? Nuevas formas de ver el fútbol, que igual veas equipos más arriesgados, que eso lleven a los americanos a arriesgar más entonces, ¿no? O, bueno, o diferentes tipos de nacionalidades que hagan crecer también la liga, que es un poco lo que exportar, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho la Premier League. Sí, sí, sí. No sé en este sentido la USL cómo es, pero también para que creciera un poco más la MLS, yo creo que sería sobre todo clave tener un poco más de mano ancha con el límite salarial, porque al final los clubes están muy condicionados un poco por eso, y levantar un poco la mano a lo mejor mejora el futbolista medio, ¿no? de la competición, y por ahí igual mejora la competición un poco en general, porque ahora, claro, tienes los DP, los jugadores franquicia, pero luego aparte de eso hay mucho control y muchas limitaciones a nivel de salario. De hecho, Alba, no sé si en el Barça estaba cobrando 36 brutos o netos. ¿Cómo es esto? 36, ¿cómo es? ¿Bruto? No, 36 sería bruto, seguro, sí. Bruto, eso. 36 brutos y 17 netos. Y he leído hoy que se ha ido a Inter Miami por 1,6. O sea, al final, fíjate las limitaciones que hay, que Inter Miami por dinero no será, y no le puede pagar a Alba más de eso cuando viene a cobrar 17 en el Barça. Así que yo creo que con eso también mejoraría un poco el nivel medio, pero bueno, al final eso es, habrá gente que sepa más de que yo, claro. Ahí se me escapa un poco más el tema, ya me pierdo, pero sí, estoy seguro pero un poco lo mismo, si va evolucionando el fútbol y cada vez más hay más pasión, pues ya van a intentar arreglar todas estas medidas para que puedan venir mejores jugadores. Sí, totalmente. Ya se está hablando de que para el año que viene creo meter un cuarto jugador franquicia, etcétera. Ya se la apañarán para poder fichar más. Claro. A nivel de afición, ¿cómo está el fútbol de Estados Unidos? No ya la MLS, que lo hemos comentado antes. El otro día en el derby de Los Ángeles metieron más de 82.000 personas, pero por ejemplo en la USL supongo que no va tanta gente. Pero bueno, a nivel de afición, ¿cómo lo ves? Ostras, nosotros hemos jugado en bastantes estadios que ves, no sé, por ejemplo, jugamos en el campo de Louisville City. Y igual había 11.000 personas y era un estadio de primera división. Nuestro estadio, por ejemplo, normalmente tenemos 4.500, 5.000 personas, que bueno, está relativamente bien, y yo creo que la media de la liga es eso, 5.000. Hay estadios que sí que vas y te cuentas 7.000, 8.000. O sea, en general yo creo que está bastante bien, tiene margen de mejora. Pero, por ejemplo, en la Liga de Finlandia, que es un país más pequeño, pues había menos gente, ¿no? Eran más 2.000, 3.000, 4.000 algún partido. Pero aquí sí que, y aparte que hay ciudades en la liga que son ciudades grandes. Nosotros fuimos hace poco a Indianápolis, que creo que es capital de estado, tal, y pues eso, 8.000, 9.000 personas. Yo creo que, y que si va creciendo al final, es que son ciudades tan grandes que vas a encontrar aficionados. Simplemente es que vaya creciendo la pasión un poco por el fútbol. Es que es un país tan grande que yo creo que si crece la pasión por el fútbol, los estadios se van a ir llenando. Claro, hay que tener en cuenta que no es el deporte principal también, y al final eso hace, aunque va en ascenso, pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, ya para ir terminando, te voy a hacer alguna pregunta sobre cómo es vivir por Estados Unidos, o sea, cómo es vivir en Tulsa, qué diferencia hay con vivir en España, en Finlandia, cómo es tu día a día allí. Bueno, la verdad que estoy bastante contento en este sentido. Tengo una buena calidad de vida. Aquí es necesario tener coche. El transporte público no existe. Es el primer cambio que encontré. Y de hecho, los primeros días intentaba ir andando a algunos sitios y bueno, casi me matan en las calles principales porque, claro, tienes que cruzar ahí. Entonces, ir andando a los sitios o en transporte público no es una buena idea. Entonces, bueno, lo primero es ir en coche, y luego, por ejemplo, lo que sí que ves es que a nivel de opciones para ir restaurantes, cafeterías, supermercados, yo que sé, tienes hospitales ¿sabes? Centros sanitarios, cada kilómetro tienes uno, como si hubiera cualquier cosa que digo, ostras, necesito eso. Tienes una tienda cerca seguro, ¿no?
y eso es una de las cosas. Luego sí que es verdad que, claro, estás bastante aislado porque para ir a otras ciudades pues tienes que coger un avión, o sea, porque las distancias son muy largas, entonces pues sí que tengo igual Dallas que está a unas 4 horas en coche, alguna ciudad, pero eso es lo mínimo que tienes, ¿no? Un poco para salir y ir a otra ciudad grande, no es como, yo qué sé, yo vivo cerca de Tarragona, en Valls, y para Barcelona lo tienes a 1 hora. Y Madrid lo tienes a 4 o 5 horas en coche. Entonces está todo, tienes ciudades grandes relativamente cerca, aquí es distinto, pero bueno, aquí donde vivo, en Oklahoma, hace mucho calor ahora en verano, en invierno se está mejor, ahora en verano hace bastante calor. Y uno de los problemas también que me he encontrado aquí es el tema de las tormentas, tornados. Sí que ha habido un par de noches, sobre todo una que lo pasé bastante mal, porque te tienes que encerrar en el baño, tienes que ir con cuidado y había alerta, empiezan a sonar las sirenas. Y bueno, y al final, al día siguiente, todo estaba bastante destrozado. No llegó a destrozar ninguna casa y tal, pero bueno, en ese sentido es bastante peligroso y siempre estás en alerta porque casi siempre, ahora en verano, puede pasar cualquier día. O sea, es un poco de repente te avisan mediodía, ostras, cuidado que esta tarde-noche puede haber tal. Y cambia el tiempo, de repente hace sol, como de repente empieza una tormenta espectacular. Es un poco raro en ese sentido. Sí, sí. Pero sí. He visto eso, buscando en internet sobre Tulsa, he visto como que estáis en una zona que creo que denominan Tornado Halley, que es como una zona de Estados Unidos donde se dan todas las condiciones para que se creen tornados. Claro, cuando tú llegas te han avisado de esto, alguien te ha dicho, oye, que sepas qué tal, o desde el club, y cuando viene uno, avisan por televisión, hay sirena, o cómo va este tema. A ver, yo por ejemplo, mira, te explico mi caso, porque yo no lo sabía, o sea, a mí nadie me había explicado, igual me lo podría haber dicho antes de llegar aquí, ten cuidado que aquí hay tornados, pero nadie me lo dijo, y fue una noche después de un partido, además un partido perdimos 0-3 cuando las cosas no nos iban bien, y acabamos el partido y hacía buen tiempo, pero llegué a casa, 10-11, empezaron a decir que tuviéramos cuidado, tal, por el grupo de WhatsApp. Yo porque en la tele tengo, bueno, lo típico, Netflix o tal, pero no tengo los canales de aquí. Entonces, claro, yo no sabía nada. Y sí que de repente vi como empezaba a hacer viento, a venir una lluvia tal, y de repente en la ventana ya no veía nada. O sea, veía que ya no, o sea, solo veía el agua caer en la ventana, pero no se veía nada, se fueron las luces y empezaron a decir por el grupo, encerraros en el baño, chicos, tener cuidado, tal. Y nada, yo me encerré en el baño y estuve ahí 1 hora o 2 hasta que vi que había pasado todo. Luego me dijeron porque yo vivo en un tercer piso, y me dijeron que tendría que haberme puesto en el primero o segundo y hablar con los vecinos. Digo, ostras, pues mira, si me lo hubieran dicho antes, pues igual lo hubiera hecho, pero claro, en ese momento yo no lo desconocía. Y sí que es verdad que aquí también donde vivo hay una comunidad de profesores españoles. Entonces, claro, al principio yo no los conocía y ahora pues al final nos hemos conocido y ya ahora pues ya hablamos, y si hay, en caso de que hubiera una tormenta, pues igual nos juntamos en casa de alguno. De momento no ha estado el caso, pero sí, sí. Sí, 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 muy, muy bien. Al final. Y luego al día siguiente sale. Bueno, al día siguiente, cuando acaba sale y que está todo un poco ahí la calle llena de cosas, supongo. Exacto. Ah, sí, y que me he olvidado de eso. O sea, se nos fue, por ejemplo, nuestros apartamentos, se nos fue la electricidad por 2 días. Estuvimos 2 días. Y hubo gente en Tulsa que estuvo una semana. Y claro, es no poder utilizar nada, pero no poder cocinar. Yo tenía un montón de comida en la nevera, y tuve que llevarlo a casa de un amigo. Luego, por ejemplo, no tienes aire acondicionado y aquí hace un calor, claro, por la noche tenía que sobrevivir como pudiera. Ventanas abiertas, tal. Y luego a los 2 días sí que ya no, nos vino la luz, pero hubo gente que aquí estuvo una semana, claro, arreglar todo. Buf. Y sí que es verdad que al día siguiente, yo, por ejemplo, al día siguiente pasó todo, intenté buscar una cafetería para ir a echar un café, porque en casa no podía hacer nada, porque no tenía nada, y casi todos los sitios estaban cerrados porque tampoco tenía electricidad. Me tuve que ir a 15 minutos de aquí y te veías eso como pequeños destrozos por la calle, que si un árbol ha caído, que si tal, ramas por ahí. No veía ninguna casa destrozada,
pues no llegó a ese nivel este día, pero sí que veías un poco de caos en la ciudad, luego ya lo limpiaron. Sí, 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 muy bien. Oye, cuando antes has dicho que saliste a la calle un día andando y casi te matan, me ha asustado, ¿no? Porque muchas veces aquí llegan a España noticias estas del tema de armas, tiroteos en Estados Unidos, etcétera. No sé si en ese sentido has tenido algún percance o has tenido algún día sentido inseguridad en ese sentido, o de momento todo ok. Sí, sí, a ver, es más lo que escuchas cada 2x3 o por Twitter o por la tele. Ha habido un tiro, por ejemplo, ayer puse las noticias de aquí de Tulsa, las miré en el móvil y salió que habían matado a 3 chicas aquí en Tulsa, a nada, a 10 minutos de donde vivo. Dices, ostras, eso ha pasado aquí, ¿sabes? Pero es normal, también es un país tan grande y aquí es habitual y cada día hay tiroteos, hay tal, y si vas leyendo las noticias, pues dices, ostras, es que un día me puede pasar a mí, pues sí, te puede pasar, porque muchas veces salen que es un supermercado, son supermercados que tú igual vas a menudo, entonces, pero a mí no me ha pasado. Sí que es verdad que algunas de las ciudades que hemos jugado sí que alguna vez salgo a dar un paseo, porque normalmente estamos ahí un par de días y te da para dar un paseo y tal. Y sí que ha habido un par de ciudades, por ejemplo, me acuerdo de Detroit, que salía a dar un paseo y dije, ostras, aquí igual tengo que ir con cuidado. A veces me gusta ir a pasear solo o lo que sea. Tengo que ir con cuidado porque no me sentía seguro, ¿sabes? Gente que te miraba, tal, y dices, ostras, aquí hay, según qué ciudades. Lo que pasa es que aquí también cada ciudad te dicen mucho, hey, en esta ciudad ves con cuidado en el norte. Si te metes en los barrios del norte, pues, o sea, ya te dicen qué zonas no debes meterte. Y en cada ciudad siempre hay una zona, pues en el este de esta ciudad no te metas. Pues entonces ya más o menos vas y ya sabes un poco. Sí, 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 sí. Quería preguntarte también, ¿qué imagen tienen sobre todo los compañeros estadounidenses de España? O sea, cuando tú llegas de España, te preguntan eso, ¿dónde está? O sea, ese tipo de preguntas que se dice, ¿no? Que no tienen muy ubicada España, ¿te ha pasado o no? Bueno, más o menos la tienen, les gusta, ¿eh? Les gusta España, siempre te lo dicen, tanto en Finlandia como aquí en Estados Unidos, sí que y te hablan mucho de Barcelona, por ejemplo, porque saben que yo soy cerca de Barcelona, pues que les encantaría ir, también, al final, porque al estar relacionado al mundo del fútbol, también te hablan mucho pues del Barça, de tal, pero bueno, lo que tenemos bastante fama aquí en general es que los jugadores españoles somos jugadores técnicos, pero bastante soft, ¿no? Flojos en ese sentido, ¿no? Y a veces es como, yo les digo, porque si alguna vez tienes alguna pequeña lesión y tal, claro, eres español, ¿sabes? Te dicen como el jugador, me refiero no la persona, sino los futbolistas en general tenemos esa fama de jugadores técnicos, tal, pero luego un poco flojos, escala mínima, tal, y bueno, evidentemente yo creo que no es así, que hay jugadores de todo tipo, pero bueno, no sé por qué será la fama que nos hemos ganado. Sí, 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 totalmente. ¿Y la gastronomía estadounidense, qué tal? Bueno, hay muchas, es lo que te he dicho, muchas oportunidades de comer cualquier tipo de comida. Sí que es verdad que hay mucha, bueno, fast food, comida rápida, que hay mucha gente que tira de ello. Y es que, claro, es que hay McDonald's uno cada kilómetro o una hamburguesería, tal. Aquí hay distintas marcas, para hamburgueserías hay un montón de marcas muy conocidas, ¿sabes? Pero bueno, yo, por ejemplo, también aquí donde vivo hay muchos, muchos mexicanos. O sea, hay muchos restaurantes mexicanos, yo como bastante mexicano, pero si quieres japonés, tienes comida japonesa. Es un país tan grande y hay tantas opciones, chino, lo que quiera. Sí, sí, o sea que comida internacional, ¿no? Estadounidense poca. Sí, 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 básicamente. Aquí en Tulsa igual no tanto, también me han dicho que hay alguno, pero he ido también, fui a Houston hace un mes o 2 meses y estuve en un restaurante español y había varios, pero dije, va, hoy pues voy a comer una tortilla o lo que sea y lo encuentras. O sea, al final es un país tan grande que hay oportunidades para comer donde quieras. Sí, sí, muy bien. Bueno, ya la última, ¿qué es lo que más echas de menos de España? No solo a nivel gastronómico, que supongo que muchas cosas, a pesar de que me dices que hay restaurantes españoles, pero en general, ¿qué se echa más en falta? Bueno, a ver, se echa en falta lo típico, al final estás fuera, también Bueno, llevas pues tiempo fuera, en verdad, ¿no? Tú estás acostumbrado sí, ya.
Sí, claro. Sí, sí, estoy acostumbrado, pero bueno, echas en falta la comida, siempre le echas en falta, aunque aquí hay muchas oportunidades, como te he dicho, pues la comida siempre la echas en falta, la comida típica de, o estar en tu pueblo también con tus amigos, el fútbol de allí también le echo de menos, mi familia, evidentemente. Entonces, bueno, estas cosas es difícil decirte una en concreto, pero bueno, también como llevo tiempo fuera, pues un poco ya te vas acostumbrando y al final yo me da, aquí por ejemplo el break es bastante grande, tenemos noviembre, diciembre, incluso enero, entonces sí tengo 2, 3 meses ahí para disfrutar de familia, amigos, para estar en España el tiempo que quiera, en mi pueblo, bueno, un poco eso. Sí, sí. Bueno, al final decía que lleva mucho tiempo fuera, pero claro, es la primera vez tan lejos, ¿no? Porque ahora al principio lo comentabas que tú vas a llamar a tu familia o lo que sea, y tienes que ver, oye, horario, no sé qué, tal. Y me has dicho antes también que vivías solo, o sea que no sé si te sientes igual un poquito más solo ahora por el tema de los horarios también, que tienes que andar con cuidado, no vaya a llamar a alguien y esté durmiendo o no. Sí, sí, me es más difícil estar en contacto Claro. con familia y amigos, porque, por ejemplo, yo por la mañana entreno, ¿sabes? Entonces, mi horario un poco para hablar con ellos es ahora, que es que ahí en España son las 8:30, 9, 10, y yo he justo acabado de entrenar, que son mis 12, 1 del mediodía, 2 del mediodía, ahí es cuando yo puedo hablar con ellos, pero claro, también es la hora de comer, entonces a veces dices, buah, tengo el tiempo muy reducido. Y bueno, es un poco también por eso, siempre me levanto y claro, tengo un montón de mensajes ya de WhatsApp, pero luego por la tarde, noche no tengo, porque claro, o tengo menos porque solo tengo de gente de aquí, de Estados Unidos. Entonces, bueno, esos son cambios que te vas acostumbrando y sí que es verdad que, por ejemplo, en Finlandia, pues a mitad de temporada nos daban 4 días libres y me podía coger un vuelo Helsinki-Barcelona y me plantaba en casa unos días y me iba bien. Aquí no, evidentemente no lo puedo hacer. Sí, 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 sí. Efectivamente, ahí lo que decíamos, lleva mucho tiempo fuera, pero en esta situación todo muy, muy un poco novedoso. Muy bien, pues Ruchi Bonet, jugador del Tulsa de la USL. Vamos a estar muy atentos al final de temporada de la USL, a ver si como has dicho podéis dar la sorpresa, por lo menos estar arriba y luchar por el título. Y si no, que te vaya muy bien personalmente. Te agradezco mucho este rato al final. Fíjate, si no hay de una hora, me has dicho que no tenías nada que hacer después y me he aprovechado un poco. Pero bueno, te lo, te lo agradezco muchísimo por hablarnos un poco sobre tu experiencia allí, la MLS, etcétera. Lo dicho, muchísimas gracias por pasarte y que tengas suerte en lo que resta de temporada y en general. Vale, muchas gracias por el trabajo que haces. Ya lo sabes que lo aprecio mucho. Y nada, un abrazo muy fuerte.